Hubo un tiempo en que Boca Juniors era temido en todo el mundo. Un tiempo en que la Bombonera no era solo una cancha, era un infierno para los rivales. Hoy ese gigante parece dormido, perdido, en crisis. ¿Cómo pasó de ser campeón del mundo a un club sin rumbo? ¿Qué errores lo llevaron hasta acá? Y sobre todo, ¿hay salida? Esta es la historia de un gigante que supo tocar el cielo y que ahora busca despertar de su peor pesadilla. Bienvenidos a este viaje por el presente, pasado y futuro de Boca Juniors. La pelota no se mancha. Filosofía del fútbol. Aquí miramos el fútbol como un espejo de vida. Bienvenido, suscríbete. Capítulo 1. El peso de la historia. Hubo un tiempo en que Boca Juniors no solo ganaba, reinaba, dominaba América, conquistaba el mundo. Aquel 28 de noviembre del año 2000, en Tokio, un equipo argentino hizo historia. Boca venció 2-1 al Real Madrid con 2 goles eternos de Martín Palermo. No era solo un título, era el orgullo de un pueblo. El barrio que desafiaba a los gigantes de Europa. Ese era Boca, campeón del mundo, cuna de ídolos, de Riquelme, de Palermo, de Tevez, de una camiseta que pesaba más que cualquier otra. Pero hoy, ese peso se volvió carga. La camiseta ya no intimida, la gloria parece un recuerdo lejano. ¿Qué pasó con Boca Juniors? ¿Cómo el club más temido de América llegó a este presente de crisis, dudas y desilusión? En este video vamos a recorrer el camino que llevó al gigante a tambalear. Porque para entender el presente, primero hay que honrar la historia. Capítulo 2. El declive deportivo. De campeón del mundo al club que ya no asustan a nadie. Boca Juniors pasó de ganarle al Real Madrid a perder con Patronato, de conquistar América, a ser eliminado por Deportivo Cali. Desde 2007, Boca no levanta la Copa Libertadores. Y aunque sumó títulos locales, muchos se preguntan, ¿de verdad compite o solo maquilla una decadencia que no puede ocultar? Las estadísticas golpean. En los últimos 10 años, Boca quedó eliminado 7 veces en semifinales o antes en la Libertadores. Equipos que antes temían venir a la Bombonera, hoy salen bailando. 6 entrenadores en 5 años. Proyectos que nacen y mueren antes de tomar forma. Ideas que no cuadran. ¿A qué juega Boca? ¿Quién lo lidera? Mientras tanto, del otro lado de la vereda, River construyó una identidad, un proyecto, un ciclo ganador. Boca miraba y cambiaba entrenadores. River levantaba copas y Boca seguía buscando. El club que alguna vez fue sinónimo de garra y temple, hoy es sinónimo de crisis e improvisación. Porque perder puede pasar, pero perder el rumbo es mucho más grave. Capítulo 3. El ídolo no supo ser dirigente. Román volvió a Boca, pero no a la cancha. Volvió al poder. El ídolo máximo tomó el mando. Prometió devolver la gloria. Prometió cuidar al club. Prometió un proyecto. Pero el ídolo no supo ser dirigente. Bajo su gestión, Boca dejó ir a Molina, hoy figura en Europa, Alexis McAllister, campeón del mundo con Argentina, Alan Varela, vendido a precio de saldo, Valentín Barco, regalado a Inglaterra, mientras Boca buscaba laterales y mediocampistas. Sus joyas brillaban afuera. Puertas adentro, el vestuario fue un campo de batalla. Román enfrentado con jugadores, con el técnico, con la prensa, con su propia gente. Prometió democracia, pero las elecciones fueron postergadas. Prometió proyectos, pero en 5 años hubo 6 técnicos. Prometió cuidar las inferiores, pero desarmó la reserva. Prometió paz y solo trajo internas. El Consejo de Fútbol, un club de amigos, sin experiencia, sin resultados, más leales a Román que al escudo, más pendientes de las peleas que del futuro. El mito de Riquelme como líder se empezó a caer, porque un ídolo en la cancha
no siempre es un buen presidente y hoy el club sufre las consecuencias. Capítulo 4. Desconexión con la hinchada. Boca no solo perdió partidos, perdió algo más profundo. Perdió la conexión con su gente. Esa Bombonera que era un infierno, hoy es un murmullo de desilusión. La paciencia se agotó. El discurso de Riquelme, que antes emocionaba, hoy aburre. Sus excusas, sus peleas, sus enemigos inventados. El hincha dejó de creer. La gente escuchó tantas veces la misma frase que ya no alcanza. Esto es Boca. Estamos bien. Somos los mejores. Pero la realidad dice otra cosa. La tabla dice otra cosa. La copa dice otra cosa. Y un día la Bombonera habló. El templo que antes aplaudía a Román cantó en su contra. El cántico fue claro. Que se vayan todos. Un grito que no solo apuntaba a los jugadores, apuntaba al palco, apuntaba al ídolo, apuntaba a Riquelme. En las redes, en las calles, en las tribunas, el amor se convirtió en reclamo, la idolatría en hartazgo, porque el hincha de Boca aguanta todo, menos que le mientan. La Bombonera dejó de ser fortaleza y empezó a ser espejo, reflejo de un club que perdió su identidad, que perdió su conexión, que perdió su gente. Capítulo 5. ¿Hay salida? Boca atraviesa su peor momento deportivo e institucional en años. Pero la historia enseña que ningún gigante duerme para siempre. Hoy Boca necesita más que victorias. Necesita volver a empezar. Borrar la pizarra. Escribir un nuevo camino, porque seguir haciendo lo mismo solo alarga la caída. En los últimos 4 años, Boca jugó 7 torneos internacionales y no ganó ninguno. En las últimas 3 Libertadores no pasó de cuartos de final. Incluso no ha clasificado a la que se disputa este año, quedando sin disputar copas internacionales. Vendió a más de 10 juveniles y compró refuerzos que no rindieron. La cantera es un tesoro, no puede ser la primera caja de ahorro para tapar agujeros. Boca tiene que apostar, sostener, potenciar a sus pibes, porque vender a Barco, Varela, Molina antes de consolidarlos es hipotecar el futuro. No hay proyecto que sobreviva cambiando 5 técnicos en 4 años. No hay identidad posible cuando cada 6 meses se empieza de cero. Boca necesita elegir un camino y defenderlo. Esa identidad no es solo la garra, es saber a qué jugar, es respetar una idea, más allá del resultado. Porque si cada derrota es excusa para destruirlo todo, jamás se construirá nada. ¿Hay salida? Sí, pero exige valentía, autocrítica, proyecto, estabilidad y sobre todo, la decisión de dejar atrás el ego y poner al club por delante de las personas. Capítulo 6. Reflexión final. Lo que vimos no es solo la historia de un club en decadencia, es la historia de un gigante que se está buscando a sí mismo. Un club que alguna vez fue sinónimo de gloria y hoy se enfrenta a un futuro incierto. Boca atraviesa un momento crítico. La falta de identidad, las decisiones equivocadas de la dirigencia, la desconexión con su gente, todo esto pesa. Pero también está el talento de sus juveniles, la pasión de su hinchada y la posibilidad de un proyecto que aún está por construirse. El futuro del club no está determinado por sus estrellas del pasado. Está en sus decisiones del presente. Boca es su gente. Y si algo ha demostrado esta historia, es que cuando el hincha se une, todo es posible. Lo cierto es que, hoy por hoy, no hay recetas mágicas. Boca tiene lo que muchos clubes quisieran, una hinchada que no lo abandona, una historia rica y la posibilidad de reescribir su futuro. Pero para eso, el cambio debe empezar desde adentro. Boca necesita autocrítica, planificación y coherencia, pero para que eso ocurra, se necesita valentía, se necesita autocrítica y sobre todo una dirección clara y estable que apueste por la identidad,
la cantera, el proyecto a largo plazo. Boca sigue siendo un gigante dormido, un gigante que tiene todo para volver a la cima. La pregunta es, ¿despertará? El fútbol es pasión, es historia, y Boca tiene historia. Es hora de renovar la pasión, es hora de devolverle el alma a este club, porque Boca es más que un equipo, es una forma de vida, y la gente siempre será el motor que lo impulse a renacer, porque en Boca el sueño no se muere nunca, y como siempre será la gente quien decida si este gigante sigue dormido o si el rugido de la hinchada vuelve a retumbar por todo el continente. Boca Juniors es más grande que cualquier crisis, y hoy, más que nunca, el club necesita a todos.